Paco, me da un enorme gusto verte y verte también y preguntarte, ahora tú al frente de Telefónica, con esta nueva iniciativa de telefonía para el país, bueno, de comunicaciones en lo general, ¿a dónde se puede avanzar? ¿Realmente se puede uno oponer a los grandes monopolios? ¿Hay los instrumentos? Es la primera vez que se toma un paso de esta magnitud y además en la dirección adecuada con medidas que van a ser eficaces, Pedro. Uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de los años, desde que estaba yo en Avantel y luego ahora en Telefónica, es que lo que hemos intentado a través de la legislación de competencia no ha llegado a ningún lado. Primero, porque se declaró inconstitucional la ley de competencia cuando estaba yo en Avantel, a pesar de que habíamos llegado a una etapa en la que ya la Comisión de Competencia había declarado con poder sustancial de mercado a Telmex. Después, porque la Comisión de Competencia, pues en 12 asuntos, que son los únicos que hemos tramitado, pues le ha dado más la razón a Telmex que a nosotros. Entonces, hemos visto una Comisión de Competencia que, pues esencialmente, o funciona tarde, o funciona mal, o funciona al revés. Este cambio es constitucional y tiene esa enorme virtud, porque al ser constitucional, las medidas quedan consagradas en una legislación pues que no es impugnable. No se iba a decir inexpugnable, pero no es la palabra correcta, pero no es impugnable. Y el que no sea impugnable ya deja consagrada la definición de empresa preponderante. ¿Qué es lo que dice la ley? Con el 50% la empresa es preponderante. ¿El 50% de qué? Bueno, los transitorios hablan de distintos conceptos, hablan de usuarios, hablan de minutos, hablan de conceptos que puede utilizar o debe utilizar durante un periodo de transición mientras está la legislación secundaria, el nuevo instituto, el IFETEL, sí, y que con la legislación secundaria puede adoptar otra definición. Pero el instituto, con las definiciones o posibilidades que le da el transitorio, ya tiene que tomar algunas medidas en un lapso relativamente corto, que son alrededor de 3 meses, o alrededor de 90 días, ¿no? 90 días. Ya no me acuerdo, creo que 180 días, pero en fin, no importa. Hay un lapso dentro del cual tiene que resolver, por ejemplo, medidas asimétricas, tiene que declarar quién es el preponderante, etcétera. O sea que aún antes de la legislación secundaria, y esto por eso está tomando una velocidad asombrosa, tanto la, digamos, concertación de la ley como su trámite parlamentario, como su promulgación, y luego ya la puesta en marcha de las medidas que están involucradas en la ley, son de una velocidad asombrosa. Y vamos a tener, yo creo, antes de final del año, porque ya lo único que falta para que esto suceda es que se nombre a los comisionados, que la ley ya quedó promulgada, hoy publicada en Diario Oficial, y es que se tomen estas medidas. Y tienen no solo la posibilidad, sino la obligación de hacerlo. O sea, la Constitución dice, las tienen que tomar dentro de ese lapso. De manera que tenemos un cambio verdaderamente, yo te diría, pues un hito, un cambio histórico, y una medida de las que llamamos estructurales de una enorme trascendencia. Ahora, aquí dicen que el diablo está en los detalles y la ley secundaria tendría que ser muy vista, muy analizada por las partes para que realmente llegue esto a cuajar y que sea no solamente en teoría aplicable, sino en la práctica y que entonces podamos ver que el juego realmente no solamente pretenda, sino que aplique lo que tendrían que ser formas mucho más democráticas de aplicar el desarrollo en las telecomunicaciones. Hasta donde Telefónica ha venido avanzando, me da la impresión desde fuera que llegó a tener un crecimiento, pero de repente se vio con un tope. Ese tope producto de las condiciones del país. ¿Crees que con esto el tope desaparezca y puedan ustedes ya desenvolverse? Esto va a significar para nosotros cambios importantes, tanto en costos como en comercialización.
manera que sin duda va a ser un impulso para la empresa. Desde el punto de vista de comercialización, Pedro, nos cierran muchas puertas. Tenemos frenada la comercialización en exclusividades de distribución que han manejado las empresas dominantes, tanto Telmex como Telcel. Tenemos exclusividades en aparatos. Tú puedes tener cualquier teléfono inteligente de cualquier marca con nosotros, pero normalmente por su poder de compra, porque son varias veces más grandes que nosotros, ellos logran que durante algunos meses a nosotros no nos vendan esos teléfonos más nuevos y la gente quiere la novedad, la gente quiere tener el último aparato de inmediato. Y entonces a veces por eso no podemos colocar nosotros en el mercado esa novedad porque nos están restringiendo. Esas exclusividades, de acuerdo a la reforma, y ese es otro ingrediente importante, se acaban. Exclusividades también relacionadas con proveeduría, no solo de teléfonos. Oye, que yo tengo cierta tecnología o ciertos servidores o ciertos desarrollos o ciertos software de manera exclusiva, ya no va a haber exclusividades. Vamos a tener un terreno parejo o muchísimo más parejo. Y luego habrá ahorros en costos. Hoy la definición de acceso físico, la forma como se tarifica, todo eso es de tal manera que nos representa costos, barreras de entrada, costos elevados, tarifas exorbitantes, y eso va a tener que cambiar. De hecho, se le dan facultades, unas facultades verdaderamente eficaces a esta nueva institución, al IFETEL, para que determine costos como se ha venido haciendo en el resto del mundo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en España de donde nace esta empresa? Pues esta empresa era el Telmex de España y ahora apenas rasca el 40% del mercado. ¿Por qué? Porque las autoridades españolas y luego las europeas fueron imponiendo reglas como las que ahora nacen en México por primera vez. Y esto obviamente tendría que verse desde la óptica del usuario, del consumidor, del cliente, del ciudadano. Todo esto a lo que se tiende es a darle mayor número de opciones a los mexicanos en función de un servicio que a veces deja mucho que desear. Yo me imagino en el futuro la pretensión sería tener países completamente comunicables en todos sus rincones. ¿Ves lugares más problemáticos en el país que otros en función del desarrollo? Luego a veces no hay la suficiente viabilidad como para las grandes inversiones que requieren este tipo de negocios en su desarrollo. Se requiere una enorme infraestructura que no se ve, sí se siente, pero no se ve. ¿Están ustedes listos para esa gran competencia? Mira, tenemos ya un despliegue de infraestructura enorme. Estamos en todos los estados, en todas las ciudades. En las carreteras tenemos más de 80,000 kilómetros de carreteras en los cuales tenemos presencia. O sea, tenemos una cobertura nacional y tenemos además una calidad de señal pues, que es muy superior a la de la empresa preponderante. Ayer estaba yo y le mandé un correo a Paco Caballero en un lugar del centro y estaba otra persona con su teléfono de la empresa preponderante. Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una prueba con el tuyo y con el mío? A ver cuál es la velocidad de bajada de datos. Hay una app que se llama Speed Test, que además lo bajas gratis. Te va midiendo. Te mueve la agujita. El up y el down. O sea, ¿es lo que tú subes datos o, sí. o los Lo importante más que nada es el down, ¿verdad? ¿A qué velocidad bajas? Claro. Y, aunque los dos cuentan. Claro. Bueno, lo hicimos. Él estaba a 50 megabits. A 50 kilobits. Yo estaba a 6 megas. Yo estaba a 6.7 megas, 6.7 megas, casi 7 megas. O sea, estaba 12, 13 veces. Casi 14 veces. Casi 14 veces arriba. Casi 14 veces arriba de la bajada de señal de la preponderante. Entonces ahí te das cuenta de la calidad de señal que ya podemos ofrecer. Y estaba en el último piso de uno de los edificios más altos de la ciudad.
donde normalmente es difícil tener una señal telefónica, a veces ni siquiera hay. Bueno, no solo tenía señal, sino tenía una fuerza verdaderamente sorprendente. Los demás que estaban en la reunión, uno de ellos dijo, oye, yo no tengo esa velocidad ni siquiera en el Wi-Fi de mi casa. Le dije, bueno, pues date cuenta de lo que te estás perdiendo. Pues ya acabas de hacer una venta. Paco, en todo esto, yo sigo pensando y quiero ser escéptico porque creo que nos conviene ser así para demandar que todo esto que ha sido creado realmente sea aplicado a cabalidad para que este país tenga mayores posibilidades. Yo creo que gran parte del crecimiento de las naciones estará determinado por esta actividad. Sin duda, es una actividad crítica, es clave para... Pasa en China, Sí. pasa en Japón, Sí. pasa en el mundo desarrollado en Europa, en los Estados Unidos. Así es. Yo creo que América Latina nosotros tendríamos que ser punta de lanza. ¿Somos punta de lanza o nos gana Brasil o nos gana algún otro lugar en América Latina? Somos el más atrasado, incluyendo Centroamérica. No me digas eso. El más atrasado. Y no solo eso, sino por mucho. Podemos ganar el paso una vez que se... Mira, tú ves países centroamericanos que tienen cobertura entendida como número de móviles por número de habitantes, Sí. que supera el 120%. En México todavía no llegamos al 100%. Estamos como en el 80%. En el resto de Sudamérica, el resto de América Latina, Sudamérica igual, las penetraciones son muy superiores a las de México. Pero yo hacía un ejercicio hace algunos años, ya lo he dejado de hacer porque, digamos, yo creo que ya ha percolado, ha permeado mucho el tema, ya la gente se da cuenta. Pero al principio en las presentaciones que hacía, dividía esa penetración entre el ingreso por persona. Como somos uno de los países con ingreso por persona más elevados en América Latina, al ajustar, al normalizar de esa manera, pues las diferencias que ya son grandes, sin hacer eso, pues se volvían verdaderamente astronómicas. Pero bueno, este cambio, y como dices, la ley secundaria o las leyes secundarias hay que tener en cuenta que salgan bien, van a ser el gran cambio para que México se transforme. Yo no tengo preocupación sobre el contenido de las leyes secundarias, aunque obviamente tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque es el mismo Congreso que dio este paso tan trascendente, tan audaz, tan valiente, tan importante, el mismo presidente, los mismos integrantes del pacto que impulsaron esto, pues son los que van a trabajar en las secundarias. No veo cómo pudieran ellos disminuir o contradecir lo que está en este momento esperándose y lo que pues seguramente vamos a lograr a partir de las medidas que se tomen. Ahora, con todo y que ellos serían los que diseñarían esta puesta en marcha con la aplicación de lo que sería el detalle en la ley secundaria, yo me imagino que esto requiere de una gran asesoría de parte de los que realmente conocen el sector. Es decir, el hecho de que el Congreso sea el que diseñe no los hace todólogos. Tendrían que llegar a consultar cuál es la vanguardia, cómo se llevan a cabo este tipo de fórmulas para que realmente operen las cosas. ¿Piden, es lícito pedir asesoría a las empresas ya establecidas? Siempre se ha hecho. No quiere decir que nos tomen en cuenta en el sentido de hacer caso a nuestros intereses. No tienen por qué sesgar lo que están legislando en favor de una empresa o de un punto de vista, pero desde el punto de vista puramente informativo y técnico siempre lo han hecho y estoy seguro que lo van a hacer nuevamente. ¿Qué avisoras? De hecho ya están invitando a la gente a que participe. ¿Te han invitado? ¿Han invitado a tu gente? Estamos acudiendo a través de las cámaras. Estamos trabajando. Es como debe ser. Como debe Como ser. pasa en cualquier país en donde, digamos, los tanques de pensamiento Sí. nos exigen ir y acudir pues Sí, tenemos la Caniete, tenemos la Canitec, tenemos la Anatel, son cámaras que representan a la industria
y hacia ellas hacemos llegar nuestros puntos de vista. Ya están recibiendo los proyectos, los van a recibir, no están recibiendo nada, pero van a acudir en su momento en representación de nosotros ante los senadores y los diputados. ¿Cómo ves esto en 5 años? Pues esto se va a transformar, y yo creo que mucho antes. Yo creo que va a empezar a cobrar velocidad a partir del año entrante. Vas a tener más inversión, más empresas, mejores precios, más calidad. Lo veo, yo te diría, casi como una instantánea. Pues esto me da un enorme entusiasmo visto bajo tu óptica, porque tú has sido un hombre que ha sido parte de lo que es el rediseño de lo que hoy pretende ser un nuevo país, y en tu perspectiva, por eso vengo a verte, por eso vengo a saludarte. Muchas gracias, Pedro. Porque pienso que aquí podría estar el detonador de lo que pudiera ser la actividad en prácticamente todos los ámbitos de la economía mexicana. He visto, ya te lo digo como una opinión propia, he visto a un país creciendo relativamente lento en estos primeros meses de una nueva administración, y espero que esto haga que cobre un nuevo brío, un nuevo ímpetu. Bien, de lo que nos ha estado haciendo falta, que son estas reformas de fondo, ¿no? Lo que han dicho el presidente y el secretario de Hacienda, el atraso que tenemos en crecimiento en la productividad es fatal, porque de otra manera, sin aumentos en la productividad, pues no hay manera de que el país crezca. Una cosa y la otra son espejos. La productividad es el espejo del ingreso por persona y viceversa, ¿no? El ingreso por persona es el espejo de la productividad. Entonces, si no logramos que la economía crezca rápido, y sin estas reformas no va a crecer rápido, pues no podemos esperar que el crecimiento sea fuerte, que sea vigoroso, que baje el desempleo, que baje la informalidad, que mejoren los salarios. Vamos a seguir más o menos creciendo pues, modestamente, perdiendo oportunidades. México tiene mucho potencial, pero si no hacemos este tipo de cambios no lo vamos a aprovechar. Además, no sé, no me gustaría morir en el intento cuando el potencial se manifiesta pero no se aplica. Eso es. Gracias, Paco, gracias por recibirme, y quiero me permitas revisar esto contigo dentro de unos meses, a ver cómo andamos. Encantado, y a ti por la oportunidad, Pedro. Al contrario, es un placer.